Hola, tenemos un problema con ¿qué fue eso? Con la serie de las noticias que tratamos de comentar, de contextualizar, quizás de destacar algunas noticias que los medios no están destacando y que lo tratamos de hacer esto. El compromiso era todos los viernes a las 10:30 de la noche. Bueno, no ha funcionado. No ha funcionado, la mayoría de los viernes empezamos a las 11:30, hace 2 semanas a la 1:00 de la mañana. Bueno, primero que nada quería contar por qué pasa esto. Esto pasa porque todo es tiempo, y tiempo es lo que no tenemos lo suficiente para hacer. Cada cosa que le hemos añadido, porque hemos tratado de darle mayores valores de producción a la serie, hemos tratado de hacerla más atractiva. Entonces, por ejemplo, hacemos el tercio inferior, que es esto, una barra explicativa que cuenta de qué estoy hablando, la fecha en la que estamos, un poco para que no sea, para que quien llega a la mitad sepa de qué estamos hablando, de qué semana estamos hablando. Cada movimiento que se le hace a las ilustraciones, a las imágenes, es tiempo. Luego, claro, la idea original era muy sencilla. Mira, ponemos la imagen de la nota y luego tú la cuentas y la comentas. Pero me he pasado la vida ilustrando cosas, entonces empiezo a meterle más y más ilustraciones y a cambiar notas y a tratar de contextualizar más, y acabo con 5 y 6 y 7 ilustraciones por cada nota. Y todo eso es tiempo. Es tiempo al que se agrega el tiempo de escribir los guiones, el tiempo de filmarlos y el tiempo, obviamente, de editarlos. La cosa es que no estamos llegando a tiempo, y no me parece muy serio tampoco esa idea de empezar a fallar continuamente. Ha habido 2 semanas que no hemos podido materialmente hacerlo por cuestiones de trabajo, etc. Entonces creo que hay que darle una solución a esto, y quería yo invitar a la gente que lo ve finalmente a que nos ayude a darle una solución. De los 30,000 personas más o menos que están inscritas al canal, que para muchos será muy poca cosa, pero para nosotros es un montón, es muchísimo, más o menos el 10% ve esta serie, que además es una serie que tiene una vida muy corta, es decir, cada video tiene una vida muy corta porque son las noticias de la semana pasada, entonces se envejece con mucha facilidad. No es como otros vídeos que tienen una vida muy larga y a veces incluso reviven cuando se vuelve a poner de moda alguno de los temas que ya hemos tocado y la gente regresa a ese vídeo. Entonces el esfuerzo es enorme y a veces no lo podemos hacer, y entonces hay que dar soluciones. Algunas de las soluciones propuestas: matar la serie. Decir, fue un intento, se trató de hacer, que bueno, lo hicimos con mucho gusto, pero no funciona, no se puede hacer y vamos a dejar de hacerlo. Segundo, pasarlo a los lunes. El problema de los lunes es que entonces me veo obligado a trabajar también los domingos, y uno tiene una vida y tiene familia y tiene otros trabajos, y encima trabajar los domingos cuando ya a veces me lo exige el trabajo, pues me parece demasiado, la verdad. Moverlo a los jueves. Es muy raro un resumen semanal que vaya de viernes a jueves. Pasarlo a los sábados. Los sábados no hay público, la gente no se pone a ver videos en YouTube porque también es el fin de semana la ruptura de la vida rutinaria, ¿no? Entonces hay que integrarlo de alguna forma a la rutina del público. Entonces, ¿qué hacemos? No sé, llevo días pensándolo. Ayer salimos a buena hora. Estoy grabando el sábado. Ayer salimos a buena hora porque lo hice entre jueves y viernes, pero el trabajo fue colosal y casi no salimos a tiempo, porque además yo tenía que ir a una cena, porque claro, los viernes dejo de tener también vida social y familiar. ¿Qué se les ocurre? Por favor, lo que sí les pido es que no utilicen los comentarios para decir, por cierto, hay un curandero en mi pueblo, me gustaría que hicieras un video diciendo que es un imbécil. Sí, es un imbécil, pero pregúntamelo en el chat del canal o en las conversaciones del canal, y no en este video. Soy muy desagradable y que no les caigo bien, y que además soy muy malo y de izquierda y muy racionalista y cientificista. Sí, ya sabemos todo eso, no tienen por qué repetirlo. Si no les gusta el canal, no sean masoquistas, no lo vean, es que es muy raro. Ya me ha pasado, yo creo que lo he contado, gente que me dice, he visto 15 vídeos y cada uno es peor. Pues tú eres imbécil, tío. No veas 15, viendo uno o dos dices, oye, esto me interesa o no me interesa. Pero en fin, bueno, cada quien su masoquismo. Pero no, lo que quiero es que me comenten cómo les vendría bien. Obviamente no va a ser a gusto de todos, no va a ser a gusto de casi nadie, pero a ver si me dan ideas de qué podemos hacer si queremos que siga, que fue eso,
o si lo matamos y decidimos que hay que hacer otras cosas en su lugar. Porque eso sí, voy a seguir haciéndolo, voy a seguir trabajando en el Reba Desnudo, voy a seguir trabajando en cosas que sabemos y vamos a seguir insistiendo para hacer lo único que sabemos hacer, que es difundir información, datos, conocimiento, hechos, que es lo que he hecho toda mi vida como periodista. Así que pues espero sus comentarios y gracias.